Bueno, vamos a continuar entonces con la resolución de los ejercicios de trabajo integrador. En este caso vamos a ver el ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Realizar un programa que pida la temperatura máxima de cada día de un mes de 30 días. Al finalizar el programa debe mostrar el día de mayor temperatura y el promedio de las temperaturas cargadas. Ok, vamos a hacerlo. Primero analicemos el problema y luego lo resolvamos recién en Python. El programa me dice que tenemos que cargar la temperatura de 30 días. Bien, o sea que vamos a tener que cargar desde el día 1 hasta el día 30. O sea que tendríamos que tener primero que nada, ya estamos viendo algún ciclo, ¿no es cierto?, que recorra todos los días para irnos pidiendo la temperatura máxima de cada uno de esos días. Eh, Voy a poner por acá, voy a dejar esta columna acá, este espacio a propósito. Acá voy a poner, esta va a ser la columna de las temperaturas. Bien, entonces para el día 1, qué sé yo, tenemos una temperatura de 23 grados, 22, 23, 30, 23, 23, 24, 25, 23, 22, 21, 30 de nuevo. Bueno, vamos más rápido. Cayó el invierno de pronto y tenemos temperaturas bajas para no demorar tanto. Bien, entonces supongamos que estas son las temperaturas máximas de esos días. 23 para el día 1, 22 para el día 2, 23 para el día 3 y así sucesivamente. Nos pide que mostremos al final del programa los días más cálidos, o sea que acá tendríamos que guardar, así a simple vista ya estamos viendo que 30 grados es la temperatura más alta. Por acá pongamos otro 30. Bien. Entonces tendríamos que mostrar el día 4, el día 12 y el día 20 como los días de mayor temperatura. A la vez me está pidiendo el promedio de las máximas temperaturas. El promedio sabemos que es fácil. Hay que calcular, hay que ir sumando, ¿no es cierto? A medida que vamos cargando las temperaturas, hay que irlas sumando y luego a esa suma la vamos a dividir entre 30, que son la cantidad de días. Entonces, para el promedio, lo primero que vamos a tener que calcular es la suma. Y la suma es, primero va a ser 23, luego va a ser lo que ingresemos más lo que teníamos anteriormente, y así sucesivamente. Entonces, al final, vamos a tener 426, que eso lo tendríamos que dividir entre 30. O sea que me tendría que mostrar como temperatura máxima promedio de ese mes 14,2 grados. Volvamos al problema de los días más cálidos. Fíjense que yo tengo acá varios días con distintas temperaturas, pero yo ya a propósito cargué el 30 como temperatura más alta. Entonces el programa me tendría que mostrar el día 4 que hizo 30 grados, el día 12 que hizo 30 grados, el día 20 que hizo 30 grados. Entonces yo voy a necesitar primero que nada, podría llegar a necesitar ir guardando cuál es la mayor temperatura que voy teniendo hasta el momento, y también podría crear una lista con los días más cálidos que tienen esa mayor temperatura. Entonces, cuando me pida la primera temperatura, la del día 1, hasta el momento esa es la mayor temperatura que tengo. Entonces tengo como día más cálido hasta el momento el día 1. Luego ingresa el segundo día, 22 grados, sigue siendo la mayor temperatura 23, entonces no hago nada. Luego viene el tercer día, con 23 grados nuevamente, es igual a la mayor temperatura, lo que significa que tendría que cargarlo a este día, al tercer día, también como los días
uno de los días más cálidos hasta el momento. Luego al ingresar la cuarta temperatura, me dice 30 grados. Es mayor que la que tenía yo hasta el momento. Entonces al cambiar la temperatura mayor, tengo que borrar lo que tenía en mi lista de días más cálidos y poner el de 30, que es el día 4. Bien, así voy a seguir pidiendo acá el 23 no supera los 30, no supera los 30. Acá llegó uno que alcanza los 30. Entonces lo que tengo que hacer es agregar ese número, ese día, a mis días más cálidos. Luego de esto no superan, no superan, no superan. Acá llego a uno que me alcanza los 30. Tengo que agregar el 20 a mis días más cálidos. Buenísimo. Luego los otros ya no alcanzan los 30 grados, entonces no los tengo que incluir. Entonces al final yo tendría que mostrar la lista de estos días. La mayor temperatura del mes fue 30 grados y los días que tuvieron esa temperatura fueron el 4, el 12 y el 20. Ahora, yo voy a crear un ciclo, ¿no es cierto?, para que vayamos cargando estas temperaturas de cada uno de estos días. Pero sabemos que tenemos que hacer que nuestro ciclo vaya de 1 a 30. Para eso nosotros hasta ahora veníamos utilizando la función range, y supongamos que si yo ponía acá range de 30, me va a tomar 30 valores, pero empezando del 0. ¿Podría hacerlo así? Sí, pero tendría que tener esa consideración, ¿no? Que el primer valor es 0 y para mí tiene que representar un 1. Para no tener esa confusión, puedo hacer directamente que tomemos un rango del 1, o sea, voy a forzar que el primer valor sea el 1 hasta 30 valores más. O sea que ir desde el 1 hasta el 31, pero recuerden que en Python este último valor no es inclusivo, o sea, no lo toma. Así que los valores que realmente va a tomar el ciclo serían del 1 al 30. Vamos a tratar de hacerlo entonces ahora, una vez que ya sabemos que es lo que tenemos que hacer, entonces vamos a hacerlo en Google Colab. Ok, ya tenemos nuestro Google Colab levantado. Bien, entonces necesitábamos un ciclo que vaya en el rango, habíamos dicho, para forzar ese rango desde el valor 1 y no que me tome desde el 0, puedo ponerle 1, y como quiero 30 valores, tengo que poner hasta el 31. O sea, sumarle 30 al valor inicial. Que lo que en realidad siempre es lo que hace eso, ¿no? Cuando nosotros poníamos range 30, lo que está asumiendo es que antes hay un 0 y le estamos dando 30 valores. Al poner acá el 1, simplemente le estamos diciendo, comenzá desde el número 1 y dame 30 valores a partir del número 1. Bien, entonces acá X va a ir, le tengo que sumar 30 valores al número 1, o sea, hasta el 31. Entonces X va a ir desde el 1 al 30. Y yo necesito ir tomando la temperatura máxima de esos días. Bien, entonces podríamos decir que temp de temperatura va a ser igual a, como puede ser un número flotante, un valor decimal, al float del input ingrese la mayor temperatura del día, pongamos acá con formato, X. ¿Bien? Entonces acá va a empezar a pedirme la temperatura. En algún lado yo debo tener mi mayor temperatura, que obviamente la primera vez tiene que tomar esa, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir si X es igual a 1, ¿por qué? O sea, si estamos hablando del primer día, yo quiero que mi mayor, o sea, la mayor temperatura, sea igual a temp, o sea, lo que acabo de cargar. Eso sí es que es el primer día. Si no es el primer día,
Acá entonces si X ya no es, ya es mayor que 1, o sea, desde el 2 en adelante, yo lo que tengo que hacer es preguntar si la temperatura que está ingresando es mayor que la que yo tengo hasta ahora como mayor. Entonces, if mayor, el símbolo de mayor, perdón, al revés, si temperatura es mayor que lo que yo tengo almacenado en mayor, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Acá, recordemos, lo que teníamos que hacer cada vez que encontrábamos una temperatura que supere mi mayor, teníamos que borrar todo el, todo el contenido de la lista de cálidos, bien, que hasta ahora no lo hemos creado. Entonces vamos a borrar el contenido de la lista. Para borrar todos los elementos de una lista se utiliza la función clear. Tengo que anteponer el nombre de esa lista. Habíamos dicho que le íbamos a llamar a cálidos, cálidos.clear. Pero a cálidos no lo hemos creado. Entonces acá la creemos, ¿ok? Cálidos es igual a una lista vacía. Bien, acá deberíamos haber agregado la temperatura de la primera temperatura a cálidos, porque hasta el momento ese día era uno de los más cálidos. Entonces, cálidos.append x. ¿Bien? Si la temperatura es mayor que la mayor, tengo que borrar y tengo que agregar a cálidos la temperatura, el día, perdón, que está teniendo esa temperatura, que es X. Siempre va a ser X el día que tengamos que agregar. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura no es mayor que la temperatura que yo tengo hasta ahora como mayor? Si es menor no me interesa, pero sí me interesa si es igual. ¿Por qué? Porque yo tengo que agregar ese día como uno de los días más cálidos también. Entonces, si la temperatura es igual a la mayor, lo que yo tengo que hacer es que sin borrarlo a mi lista de cálidos, agregarle el día que está teniendo también esa temperatura alta. Bien, hasta ahí me iría resolviendo el problema de los cálidos. Los que no hicimos nada hasta el momento fue para calcular el promedio. Entonces, para calcular el promedio necesito empezar con la suma de todas las temperaturas en 0. Y una vez que me cargue una temperatura, no importa si es mayor o menor que la que me vienen cargando, tengo que incorporarla. Entonces suma va a ser igual a suma más la temperatura recién cargada. Y una vez que termine todo, lo que tengo que hacer es calcular el promedio. Promedio va a ser igual a la suma dividido 30, los 30 días que estoy calculando. Y por último vamos a mostrar entonces print los días más cálidos son, y mostremos entonces un print de la lista cálidos. Por último, tendríamos que decirle con una temperatura de, tenemos formato mayor, ¿bien? Que es donde yo tengo mi mayor temperatura. Y acá me estaba faltando algo. Fíjense que acá yo digo que hasta ahora mi mayor temperatura, pero si la temperatura cargada es mayor que la que yo tengo, entonces significa, así como hacía acá, cuando yo había cargado el 23, el mayor era 23.
Pero cuando apareció el 30, que era mayor que el 23, cambié, ¿no es cierto?, el valor de mi mayor por el 30. Eso lo estoy haciendo hasta ahora, entonces lo hagamos ahora. Mayor igual a temp. Bien, hasta ahora estamos chala. Ahora vamos a mostrar print. Vamos a mostrar con formato el promedio de las temperaturas mayores. El promedio de las temperaturas cargadas es promedio. Bien, veamos si funciona. Entonces vamos a ir cargando las temperaturas. Voy a cargar primero unas cuantas temperaturas bajas, supongamos que estamos en invierno, para que no demoremos tanto. Y vamos a poner como máxima temperatura 21 grados. Bien, entonces vamos a tratar de no superar nunca los 21 grados, sí igualarlos. Vamos a poner otros 21 grados. Y el día 30, 3 grados. Bien. Hace el cálculo y veamos, nosotros hemos cargado 21 grados en el día 5, 21 grados en el día 10, en el 14, en el 18 y en el 27. Los días más cálidos son el 5, el 10, el 14, el 18 y el 27 con una temperatura de 21 grados. Perfecto. Y el promedio de las temperaturas cargadas es 7.53 grados. Funcionó el programita. Veamos entonces ahora el que sigue.